Satsang. Túnez, 31 de octubre de 2019. Bien. Entonces, Satsang del 31 de octubre. Estamos hablando de lo que quieras. ¿No quieres hablar? Oh sí, estaba diciendo que íbamos a hacer este satsang, en resonancia con la red Agape. Así que ni siquiera tienes que cerrar los ojos o ponerte en una postura, mientras hablamos, Agape en el espacio. Entonces, ¿de qué podríamos hablar? Silencio. Hermana, ¿qué te pareció la intervención de Vidi? ¿Cómo he experimentado la intervención de Vidi? La impresión que tengo, pero creo que no es la única impresión que es común, porque mucha gente habla de ello, aquellos que siguen lo que se dice, ya sea por Vidyoma, o por Einolwaden, se está volviendo cada vez más sorprendente, eso es todo. Por lo tanto, deja un estado de permanencia que se instala a nivel del corazón, bueno, ya ha estado claro por mucho tiempo, pero aquí, es cada vez más evidente, allí también. Eso es lo que estaba diciendo, porque sabes que cada vez es diferente. En el programa, en el contenido. Y también puedes ver, incluso más allá de la canalización, todo lo que se puede hacer. Si tomo, por ejemplo, el trabajo colectivo que empezamos, publiqué algunas fotos, bueno, y todo el mundo piensa que es genial. En otras palabras, hoy, si pudiéramos permanecer así en la vida cotidiana, alineados en este presente, seguiríamos estando en el mismo estado. Bueno, ese es el punto, por supuesto. Y además, ya lo habíamos hablado antes, te das cuenta de que, hoy, cuando intentamos, por fuerza de las circunstancias o sin prestar atención, volver a caer en el personaje, en el espectador, como ya dijimos, todo sale mal de inmediato. ¿No te sientes bien? El fuego del corazón se detiene, la alegría disminuye. Así que, antes decíamos que estábamos hablando de aceptación, pero bueno, aceptación, yo diría incluso hoy, y será el caso en noviembre, no tenemos otra opción. Es decir, la aceptación es la autoaceptación, nos guste o no, bajo ninguna circunstancia. No solo durante los reencuentros, sino también en la vida cotidiana, tan pronto como aceptamos, estamos de acuerdo, decimos que sí, necesariamente, solo podemos encontrar esta alegría. Sean cuales sean los problemas, sean cuales sean los problemas de salud, sean cuales sean los problemas que haya que resolver, porque todos los tenemos, por supuesto. Entonces, hay una especie de insistencia, diremos, de presión incluso, diremos, de la inteligencia de la luz que hace un llamado sistemático al orden, diría yo. Por lo tanto, esto se aplica tanto a un terapeuta como a cualquier circunstancia de la vida. Es como si hubiera una especie de facilidad desde el momento en que entendimos el mecanismo, porque no siempre es fácil de entender. Todos lo hemos vivido, en todas las circunstancias posibles, pero esto es diferente. En otras palabras, el personaje es como si ya no pudiera estar allí. Tan pronto como él está allí, hay una llamada al orden en alguna parte, sientes que falta algo, que no estás completo. Eso es mágico, porque hay que estar un poco atento a lo que pasa en el escenario, en el aquí y ahora, para darse cuenta de que, si dejas de lado todas las afirmaciones del personaje de ser esto o aquello o de volver demasiado atrás, ni siquiera es un problema de ego o de personalidad, es realmente un problema de comportamiento. Es un comportamiento, es como si la inteligencia de la luz nos obligara, de todas las maneras posibles, a permanecer en este estado. Y que todo es solo un pretexto o una circunstancia para permitirnos, a veces con un choque pero la mayoría de las veces con facilidad, dejar ser lo que somos, pase lo que pase. Y eso es algo que no es nuevo, pero que adquiere más agudeza, más intensidad. ¿Y quién nos pone realmente, tan pronto como aceptamos, aquí también, pero no aceptamos lo que está sucediendo, pero aceptamos, diría yo, dejar ir este personaje de pacotilla, de teatro, que creíamos que éramos, el estado de la alegría se precipita sin ninguna dificultad y sin ningún tipo de condiciones previas. Es decir, lo vemos bien en los hermanos, bien cuando vivimos las energías, las vibraciones durante tantos años, también lo vemos por las sensaciones, las percepciones. Pero incluso entre hermanos y hermanas que no están viviendo nada, creo que será más fácil y más fácil ver claramente, con razón. No estoy hablando de percepciones aquí o de cosas extraordinarias en el nivel vibratorio, en el nivel de conciencia, sino que es como si todo se hubiera hecho para demostrarnos y mostrarnos que no teníamos salida.
creo que esto se hará cada vez más evidente. También corresponde a lo que Omran llamó, noviembre negro, creo, eso es correcto, comparado con el octubre rojo. El octubre rojo termina en 2 horas, por cierto. Es muy gracioso, porque si miramos un poco a la gaceta de lo que estaba sucediendo a nivel de estrella, es precisamente hoy, esta noche, que Mercurio está retrocediendo y hay aspectos planetarios extremadamente importantes que son un anticipo de lo que los astrólogos han pronosticado en el primer trimestre de 2020. Porque estamos en un escenario teatral, por supuesto, los planetas, las estrellas, son una ilusión, pertenecen al sueño, pero sin embargo, tienen un impacto en este sueño, que cada vez es más claro. Los fenómenos internos como este fuego que nos consume, como sentimos a veces, esta alegría, esta ligereza, la encontraremos, por supuesto, en la consumación de lo que habíamos llamado, lo que Vidi había llamado el decorado del escenario del teatro. Pero es inevitable. Porque cuanto más ligero eres, más aceptas que el personaje no es nada, ni siquiera estoy hablando de aceptar lo que está pasando allí, pero aceptando tu propio personaje, lo atraviesas con mucha facilidad. Y tenemos todos los medios, incluso sin sentir las energías, las vibraciones, simplemente por la lucidez del momento, por estar realmente en lo que se está viviendo, simplemente, todos somos capaces de ver el momento en que estamos centrados en el corazón del corazón, es decir, que hemos trascendido al personaje y que ya no está en control, y el momento en que el personaje, por una razón u otra, a veces bastante justificado, vuelve a la primera línea de la escena. Y eso es algo que parece emerger más y más claramente para muchas personas. Es mágico. Es mágico porque significa que incluso las personas que nunca han estado interesadas en la energía, la espiritualidad, lo que está sucediendo, tienen, creo, la misma oportunidad de vivirlo. Es muy fácil darse cuenta si eres bueno o no. Independientemente de cualquier circunstancia, porque a menudo decimos que estamos bien porque tenemos esto, porque tenemos un amante, porque tenemos dinero. No, esto es realmente, ¿eres bueno contigo mismo o no eres bueno contigo mismo? Sean cuales sean las circunstancias. Y eso, creo sinceramente que todos tendremos la oportunidad de verlo cada vez con mayor agudeza, como he dicho, más y más certeza también. Así que, a partir de ahí, reposicionarse en el abandono, en el dejarse llevar, en la evidencia de quién es uno, es realmente privilegiado en este momento. Y corresponde a lo que siempre se ha dicho, se los recuerdo cada vez más, que cuanto más crezca el caos del mundo, más podremos ver emerger esta alegría. Independientemente de cualquier petición, de cualquier meditación, de cualquier alineación, de cualquier elevación de la vibración, realmente sucede por sí sola. Y se hace principalmente, por supuesto, sin nosotros. Tan pronto como aceptamos y hemos visto este tipo de juego que tiene lugar entre el observador, el actor y lo absoluto, bueno, se revela con gran facilidad. Por supuesto, no todos ponemos palabras a lo que estamos viviendo, pero cuando tenemos la oportunidad de discutir con hermanos y hermanas, totalmente independientes de cualquier noción de energía, vibración o conciencia, nos damos cuenta de que este proceso está realmente en funcionamiento en todos. Es como si, en general, ya no nos engañara este juego de tontos, si se puede decir así, ya no nos engañara el personaje, sus caprichos, sus pasiones, sus sufrimientos, sus recuerdos, sus proyecciones. Es una iluminación que realmente ilumina la escena teatral. Y quien ilumina la escena teatral, por supuesto, están todas las configuraciones, cósmicas, astrológicas, de conciencia también, que están ahí, pero simplemente en el juego de la persona común, hagamos lo que hagamos, sabemos muy bien, si somos buenos o no somos buenos. No podemos mentirnos el uno al otro. No podemos seguir mintiéndonos el uno al otro. Antes, podíamos hacer trampa, podíamos llevar una máscara, como decimos, podíamos jugar con las circunstancias, camuflar las cosas, pero es como si hubiéramos estado tan afeitados, en alguna parte, tan expuestos que, de hecho, incluso con mala fe, no podíamos perdérnoslo. Es decir, tenemos que verlo. Bueno, es algo mágico porque nosotros, en ese momento, lo que significa que el observador, aunque no esté consciente, sigue ahí. Que el juego entre lo efímero y lo eterno, entre el simulacro y lo sagrado, ya no permite la más mínima mascarada. En el sentido de estar enmascarado, en el sentido de esconderse.
hay una necesidad, espontánea, de espontaneidad, de autenticidad, pero que vemos en todos los ambientes. Es decir, somos muy capaces, no solo como hace mucho tiempo, de ver nuestras propias mentes, sino que, precisamente, al ver el papel que desempeñamos en este personaje, ya no nos engañamos con el papel. Sabemos que es un papel, sabemos que es algo por lo que tenemos que pasar, pero, tenemos esta lucidez y por lo tanto, esta autenticidad que a veces surge, incluso contra nuestra voluntad. Porque sabemos muy bien que si engañamos, por una razón u otra, no hay necesidad de tener una razón, es decir, somos capaces de detectar, independientemente incluso, vibraciones, chakras, estados de conciencia, esta escena teatral, esta parodia, y paradójicamente, no nos aleja, no nos pone en otro lugar que no sea realmente, totalmente presente en lo que está sucediendo. La verdad, no está en otra parte. Cualesquiera que sean las capacidades que uno pueda tener, una u otra, de percepción, de visión, de acceso a la verdad, al absoluto o a los mundos intermedios. Es algo que está sucediendo, más y más aquí en esta tierra. En cada circunstancia, con nosotros mismos, ya, pero también en cada aspecto de las relaciones o en cada evento que tengamos que liderar a medida que avanzamos en nuestros días. Como algunos han vivido hasta hoy, llegamos a reírnos de ciertas situaciones que en el pasado, es decir, en el pasado, hace unos años, tal vez nos hubieran exasperado o molestado, se han atravesado. Y con eso, también nos damos cuenta de que el bálsamo es realmente esta alegría, esta ligereza. No hay nada más que hacer. Incluso en ese nivel, en el nivel de los personajes. Siempre hemos hablado de abandonar al investigador, a la investigación, de que éramos lo que estábamos buscando. Allí tenemos la prueba evidente, porque nosotros mismos jugamos nuestro escenario entre lo efímero y lo eterno. Los dos se superponen, se atraviesan, como se ha dicho, innumerables veces, pero hoy es algo que es, yo diría, constante. Es un cara a cara que ya no es un cara a cara con la verdad o un cara a cara con la mentira, sino un cara a cara con nuestra intimidad. En otras palabras, teníamos esto, es como si tuviéramos esta nueva lucidez que se expresaba de una manera cada vez más evidente, y esto, por supuesto, nos lleva a palabras que utilizamos durante mucho tiempo, es decir, esta forma de espontaneidad. Es como si la acción que se estaba llevando a cabo fuera la acción correcta. Ya no necesitamos posicionarnos en posturas, en reacciones habituales, como si el personaje mismo, ya no estuviera engañado por sí mismo y dejara cada vez más espacio para el ser verdadero. Quien está en el cruce entre el ser y el no ser, quien aparece a través de la escena teatral, aunque sepamos que no hay teatro. Y hay una forma, para muchos, no para todos todavía, sino una forma de júbilo, sin proyección, sin petición, sin expectativa, de estar, simplemente allí. Y cuando aceptamos eso, por supuesto, y todos ustedes lo ven, porque muchos aquí, hoy, somos todos antiguos de espiritualidad, de Outres Dimensions, de todo lo que se ha vivido, es verdad que no es en absoluto lo mismo. Si comparamos las bodas celestiales con el 2009, si las comparamos con solo 2 o 3 años atrás, el progreso, bueno, si podemos hablar de progreso, de otra manera, la transformación es tal que es una felicidad, es una felicidad. Incluso si todos pasamos por momentos de reticencia, sufrimiento, obstáculos, bueno, tan pronto como se ve, sin querer nada, sin pedir nada, hay una especie de majestad de la inteligencia de la luz que se despliega y que reforzará nuestra ligereza, la cual atravesará, y les digo, incluso a los unos, lo que podríamos denominar como zonas de sombras, o zonas de sufrimiento, o zonas que no parezcan estar totalmente iluminadas. En cualquier caso, eso es lo que percibo. Esto es lo que percibo en mi propia vida y lo que percibo en innumerables hermanos y hermanas, no solo aquí, no solo en las reuniones de Ágape, sino en la vida diaria. En la vida diaria, en todas las circunstancias. Ya había comenzado el año pasado con la absorción de espacios, esencias. Cuando sonreíamos, la gente nos sonreía, mientras que normalmente no sonreían. Y sobre todo, esta noción de autenticidad interior. Es decir, como si poco a poco, a veces brutalmente, ya no pudiéramos dejarnos engañar por este personaje, por las circunstancias de este mundo que, sin embargo, son reales, y como si pudiéramos atravesar, lo que se iba a atravesar cada vez con mayor facilidad.
En cualquier caso, la inteligencia de la luz hace todo para lograr esto. Así que, ya sea que estemos en una fase en la que estemos, en momentos de ausencia, si podemos decirlo, o en estados, de hecho, un poco particulares para nosotros. Les recuerdo que, incluso para innumerables hermanos y hermanas que ni siquiera saben lo que es una energía, lo que es un chakra, lo que es un nivel de conciencia, es exactamente lo mismo. Por supuesto, no ponen palabras en ello, pero es una especie de ir y venir extremadamente rápido, que jamás dura mucho tiempo. Es decir, hace un año o unos meses, hubo episodios, por razones de sufrimiento, de dolor a cualquier nivel, que podían durar, que podían ser amplificados, pero tan pronto como somos realmente honestos, tan pronto como pensamos en lo que ya hemos vivido en ciertos momentos, sucede cada vez más y más fácilmente. Todo esto contribuye, en efecto, a que seamos cada vez más ligeros. No más y más superficial, todo lo contrario, porque viene de las profundidades y se siente. Incluso las personas que no pueden describirlo, esta profundidad, esta autenticidad, esta misma verdad, es totalmente accesible para todos. No hay necesidad de medir, sentir, percibir. Desde el momento en que lo dejamos ir, diría yo, dejamos ir nuestro propio personaje, el ser eterno, el ser absoluto, como yo lo llamo, se revela a sí mismo. Por lo tanto, es un aspecto extremadamente facilitador, tan pronto como acordamos dejar ir a este personaje. No significa, una vez más, entrar en vibraciones, no significa entrar en una cueva o retirarse para ir a meditar, sino, por el contrario, estar plenamente presente. Y como dije, es en esta humanidad, en esta humildad, en esta simplicidad que se puede encontrar. En cualquier caso, tan pronto como no es fluido, ya lo sabíamos, pero tan pronto como es resistente bajo cualquier circunstancia, es porque no nos dimos por vencidos, es porque no lo vimos. No hay otras opciones. Pero, no hay necesidad de ver el significado, explicado. Cuando digo, es porque no vimos que todavía no hemos visto este juego entre lo efímero y lo eterno. Pero a medida que vemos más y más fácilmente, hay más y más facilidad para reírse de uno mismo, reírse de la vida y estar plenamente integrado en el aquí y el ahora. En esta humanidad, en esta simplicidad, en esta necesidad de intercambio. No es simplemente una relación, no es comunicación, es realmente, creo que podemos decirlo, una forma de comunión. Y no solo entre nosotros. Puede ser con cualquier persona que conozcas, en cualquier circunstancia. Es decir, como si ya no pudiéramos interpretar al espectador, al actor, mientras que nosotros seguimos siendo el actor. Y nos damos cuenta de que es siendo plenamente el actor, estando plenamente insertados en lo que se está jugando que ponemos fin al juego, JEU, y que nos encontramos a nosotros mismos. Y eso es algo mágico. Luego, por supuesto, después de eso, están todos los estados vinculados al paraíso blanco, vinculados al no ser que algunas personas experimentan. Nosotros aquí, hay muchos que lo experimentamos en diferentes circunstancias, pero les aseguro que para muchas, muchísimas personas que no necesariamente entienden, no todo el mundo conoce la unidad, el Vedanta Advaita, la energía, la vibración, existe exactamente la misma posibilidad, aunque no pongan palabras en eso. Están pasando por lo mismo. Y ven las mismas cosas que nosotros. Cuando el personaje ocupa demasiado espacio, por un lado, crea un malestar, es cierto, y tan pronto como lo vemos, tan pronto como lo notamos, este tipo de malestar, sea cual sea el sector, se reduce, como por milagro, como por arte de magia. Como si tuviéramos cada vez más capacidades, incluso sin poder definirlo, para estar en este mismo instante presente, en este presente e incluso en el tiempo cero. El tiempo cero no es más que, al final, en este escenario teatral, no es más que estar realmente, como decía o no sé quién lo dijo, en una de las canalizaciones, al servicio del otro. En el servicio del otro es simplemente, porque sentimos, aunque no sepamos expresar con palabras, que no todos sienten que estamos en el otro, pero es la verdad, pero sentimos que el otro es como si no hubiera más distancia. También corresponde a lo que dije en el satsang de la otra noche, a lo que dijo Oma, es decir, que Ágape está de paso por el espacio, está en todas partes. Y que está disponible para todos.
No hay diferencia entre aquellos que están en una postura espiritual o aquellos que estarían en gran sufrimiento y estarían en oposición, por una razón u otra, a esta noción de nueva comunicación o relación ágape. También podríamos llamarlo una relación ágape, donde ya no buscamos defender un punto de vista, ya no buscamos imponernos. En otras palabras, el comportamiento de depredación y ascendencia por el otro lado ya no se puede mantener. Hermana, ¿puedes contarnos un poco más sobre este ágape en el espacio? Así que, el ágape en el espacio, eso es lo que dijimos, eso es lo que, por el momento, no hemos emitido todavía porque tuvimos un problema de grabación, el volumen no es lo suficientemente alto. Te dije la otra noche que, ágape, bueno, voy a pasar por todos los pasos. Hoy en día, ya no hay necesidad de que alguien que acoja y alguien que acoge resuene en el otro para que el otro viva la acogida. Es accesible. Es como si, en efecto, la información del tiempo cero, la buena nueva, como se dice, fuera verdaderamente omnipresente. Ya no son solo partículas adamantinas, ya no es solo supraconciencia, ya no son solo niveles de vibración, es algo que se está convirtiendo en algo natural. Y por supuesto, esto significa, a su vez, que todas las reglas sociales de la jerarquía piramidal. Porque la sociedad es una jerarquía piramidal, ya no puede mantenerse a sí misma y ya no podrá mantenerse a sí misma. Y se puede ver en diferentes círculos. Yo diría que las reuniones de ágape, por ejemplo, en el mundo corporativo donde las cosas están cambiando increíblemente. Ahora existen, lo que llamamos, habilidades blandas, en las empresas, para personas que se encuentran en los niveles superiores de las escuelas de negocios, donde nos hemos dado cuenta de que la mayor competencia de un individuo no es su conocimiento. Sobre todo, es su capacidad de cooperación, su capacidad de intercambio, su capacidad de amar realmente al otro. Si es inferior o superior, si es un trabajador en relación con un alto directivo. Es como si esta nivelación, que era deseada por la sociedad, por una forma de funcionamiento de la sociedad, ya no pudiera mantenerse. Eso explica, además, lo que están viendo en todo el mundo en términos de revueltas y revoluciones, es decir, lo que he dicho y lo que estoy diciendo de nuevo, ya no puede haber depredación social. Esta cada vez tiene menos experiencia y eso es normal. Eso es normal. Es parte de la llamada de atención. Así que, por supuesto, conduce a acontecimientos que a veces son extremadamente violentos. Porque la orden ha dicho, establecido, que no ve esto con el mismo oído por el momento. Así pues, existe todo un mecanismo de funcionamiento, esta vez, no individuos, sino la sociedad, que todavía está en oposición o enfrentamiento con esto, pero podemos ver que esta oposición y este enfrentamiento ya no se pueden mantener durante mucho tiempo. Allí, ni siquiera estoy hablando de eventos cósmicos o del evento de Nibiru, solo estoy hablando de lo que está sucediendo en el lado más humano de la vida. En otras palabras, incluso coartadas, diremos, energéticas, vibratorias, espirituales, no necesitamos hablar de un arcángel para estar bien hoy. No necesitamos referirnos a Cristo, María, Buda, Mahoma o a quien queramos. Es decir, la verdadera autenticidad es no depender de todo lo que era necesario hasta hace poco. Aferrarse a la espiritualidad, la religión, la organización social. Eso es lo que Vidi dijo, la búsqueda de la verdad pondrá fin a su mundo. Y como la verdad está ahí, por supuesto, estamos presenciando, ahí, ahora, realmente tenemos que esconder la cabeza en la arena para evitar verlo, un escenario de caos a todos los niveles. Pero es este caos que no debe ser visto desde el lado equivocado del catalejo, es decir, desde un punto de vista egoísta, personal o habitual, en relación con los mecanismos de funcionamiento de la sociedad, lo que lo permite. Es totalmente conjunta. Así que, es una invitación permanente para dejar lo que es. Cada vez más, y todos nos damos cuenta, además, que si aceptamos lo que es, y tú comienzas a vivirlo, hemos hablado de ello, incluso para el sufrimiento, incluso físico, te das cuenta de que es reabsorbido. Son reabsorbidos por la alegría, por un cambio en el punto de vista de la conciencia, un cambio de conciencia que es también real, pero que no depende de ninguna voluntad, ascetismo o un aumento de la vibración de la conciencia misma. Es como si esta gracia y esta majestad, a pesar de las apariencias del caos del mundo, fueran cada vez más accesibles.
Incluso en las relaciones familiares, en la empresa, he hablado de ello, pero incluso con un extraño que se encuentra en la calle, hay, espontáneamente, algo que se ha abierto. Y lo que se ha abierto, por supuesto, es esta simplicidad. Es decir, ya no hay necesidad de esconderse detrás de ninguna profesión, posición social o coartada espiritual. Y les aseguro que es realmente en esta naturalidad de la humanidad, bueno, se nos ha enseñado, diremos, durante años. Abraham creo, o incluso Bidi volvió a hablar de Teresita o del camino de la infancia. El camino de la infancia no se trata de ser completamente etéreo, completamente evanescente, se trata de estar completamente presente en lo que tenemos que vivir. Y eso es suficiente, diría yo. Si estás en esa posición, si eres honesto contigo mismo, no hay razón para que algo vaya mal con quien eres. Por supuesto, va a salir mal, podemos verlo en los diferentes climas. Ve y díselo a alguien que perdió su casa con un tornado, un incendio y así sucesivamente. Pero incluso en estas circunstancias, pienso que es solo un temblor de la luz y que detrás de este caos individual para algunos, hay también esta famosa resiliencia. Existe también esta capacidad de superación, que se inscribe en el hombre, tal como lo conocemos, en la neurociencia, la psiquiatría, la psicología, que es fundamental y que, hoy en día, es inmediatamente efectiva. Y hace las cosas mucho más fáciles, de hecho. Incluso cuando todavía eres terapeuta o tienes hijos que criar o eres de cierta edad, ayuda mucho. Ayuda mucho, porque incluso nuestro cuerpo cambiará. También habrá este tipo de fluidez en el cuerpo que es diferente incluso si tienes discapacidades, incluso si tienes dificultades, bueno, solo puedes notar que hay un relámpago que se está haciendo. Y por supuesto, cuando nos alejemos de eso por alguna razón u otra entonces, vamos a salir lastimados. Y es precisamente este juego el que hace que sea muy fácil elegir. De todos modos, no tenemos elección, pero incluso si pensamos que tenemos una opción, bueno, se elige rápidamente. Preferimos ser ligeros en la alegría que sufrir por una razón u otra. Y más aún, cuando aceptamos esta alegría, vemos muy bien que las cosas cambian independientemente de nuestra voluntad, independientemente de cualquier deseo. Como ya se ha dicho, sucede por sí mismo y sucede casi siempre sin nosotros. Y para Ágape, es lo mismo, es decir, ya no somos como decía, es decir, no estamos condicionados por citas a una hora fija, no estamos condicionados como el año pasado, a llamarnos para hacer resonancias de Ágape por teléfono. Como dijimos, pensamos en alguien y la resonancia de Ágape está hecha. Es decir, ya ni siquiera tenemos que pensar en Ágape. Dije que ya no necesitamos ponernos en una postura, ya no necesitamos repetir Ágape aunque siempre sea agradable y necesariamente nos damos cuenta de que es suficiente para pensar en una situación, y cuando digo pensar, no es una reflexión mental saber cómo resolveremos o cómo nos comportaremos con esta situación o con esa persona. Pero simplemente el hecho de pensar en una situación o en un individuo en el otro extremo del planeta es suficiente para realizar el milagro de la luz. Es decir que este tipo de milagro que estamos empezando a ver por nosotros mismos y también en las relaciones, sí, los comportamientos y todo se convierte en resonancia, todo se convierte en esta resonancia de Ágape aunque no sepamos lo que es. Y no puedes escapar de ello. Y por cierto, lo repito, ¿quién querría escapar de esto? Hermana, nosotros lo vivimos. ¿Cómo? Hermana, nosotros lo vivimos. Sí, lo vivimos. Lo vivimos. Hermana, no hay necesidad de saber lo que es. Solo lo estamos viviendo. Eso es correcto. Hermana, nosotros estamos en ello. Estamos en ello ahora. Nos estamos metiendo cada vez más en esto. Estamos cada vez más inmersos en el instante presente, pero no solo como una postura individual de alguien que ha encontrado el instante presente y que hablará de ello, sino que todos lo vivimos. Incluso si no podemos poner estas palabras en ello, solo podemos realizarlo. Y este cambio es verdaderamente global y es lo que es el evento. Como no recuerdo quién dijo, somos lo que esperábamos. No necesitamos saber qué vida pasada o futura, porque lo que es importante y la fuente del camino es el instante presente.
Y en ese momento, ya no puede haber más preguntas sobre lo que sucederá, en qué nos convertiremos, en qué dimensión iremos, por no hablar del absoluto para aquellos que todavía se están retractando de ello, porque sabemos muy bien que lo que está sucediendo en el escenario teatral en nuestra vida cotidiana en ese momento es totalmente trascendente. Y sabes que, en efecto, como decía sobre lo que servimos en psicología en esta noción de trascendencia, de cooperación, podemos decir sobre el amor, la empatía, el carisma, que es bastante real. Yo diría que uno no puede hacer otra cosa que amar al otro sin importar su culpa. No es una conducta, no es una moral, no es vibratoria, es nuestra humanidad. Hermana. Se convierte en una constante, ir hacia el otro en el amor. Ahí lo tienes. Hermana. Se convierte en una constante permanente. Una constante permanente e incluso por el pensamiento, como iba diciendo. Piensas en alguien del otro lado del mundo, un hermano o una hermana, un extraño que pasa por aquí, bueno, no es un extraño. No es un extraño. Ya no podemos juzgar con eficacia. A veces podemos alejarnos porque lo que tiene puede ser un conflicto. Vamos a pasar a lo otro. Lo que la fuente, Babaji, dijo cuando estaba encarnado. Si no puedes amar a alguien, sigue tu camino. Pero, sin embargo, todavía estamos en esta disponibilidad, en esta acogida. Y en ese momento, ya no hay ningún problema de religión, raza o cualquier otra cosa. Aunque no seamos capaces de sentir y vivir que somos uno en el otro, sin embargo en esta interfaz que hemos llamado hasta ahora la relación, la comunicación, bueno, es más una comunicación, es más una relación, es una resonancia. Resonamos unos con otros a través del pensamiento, a través de la mirada, a través de los gestos si somos terapeutas, a través de la intención, pero que no es una intención en el sentido espiritual, sino simplemente la intención de comulgar, de compartir. De hecho, no necesitamos grandes palabras, no necesitamos decir ágape, pero lo hacemos porque nos gusta. De hecho, como esta tarde cuando pintamos nuestros cuadros porque es nuestra manera natural. El círculo está completo. No es por nada que desde hace un año, Vidi como yo, estamos hablando de este ser absoluto, el que siempre ha estado allí, sean cuales sean los mundos y hasta sin mundo. Sí. Hermana. Y esta salida, tengo ganas de salir, sí. Cada día más rápido. Sí. Hermana, no en el sentido de morir. No, no. Hermana. Irse, es decir, abandonar los hábitos. Así es, así es. Hermana. Abandonarse, otra hermana. Los hábitos. Hermana. Así es. Incluso diría que incluso los hábitos, hay gente que no tiene hábitos y luego hay gente que tiene bastantes hábitos. Tienes que comer a tal o cual hora, hacer tal o cual cosa a tal o cual hora. Ni siquiera eso puede aguantar. Es decir, estamos completamente disponibles para la vida. Así que antes de nosotros solíamos decir, ya no eres tu vida, eres la vida. Sí, así es. Hermana. Para preparar este encuentro, tuve momentos, unos días o un cambio total, es decir, el ritmo del sueño, por ejemplo. Eso es correcto. Eso es correcto. Hermana. Duermo 2 horas, y me despierto. Me levanto a las 4 de la mañana y es para mí, es el día que empieza. De noche todo está entrelazado. Lo que solía hacer durante el día, no lo hago, y supuestamente lo hago durante la noche y lo hago durante el día. Hay veces que no sé cuándo empieza el día y cuándo empieza la noche. Eso también es libertad. Hermana. Y sin ningún problema, vivo esto normalmente, sin ninguna pregunta o por qué soy, así es como es. Es como si estuviéramos, hermana. Así son las cosas ahora. Ya no estamos atados por los hábitos, el pudor, la moralidad. Estamos retenidos por el no tiempo, es decir, estamos disponibles para lo que suceda y nos reajustamos muy rápidamente, como dices tú. Tenemos, pintura, teníamos que hacer esto, vamos a intentar hacer otra cosa, nos adaptamos. Hay una especie de adaptabilidad, una flexibilidad que no habíamos visto antes. Hermana. Y siempre es maravilloso. Sí. Hermana. Todo lo que tiene que vivir. Siempre es maravilloso. Wow. Y no buscamos necesariamente desde el mediodía a las 2 en punto, es decir, antes que nadie. Sí, pero ¿por qué es así? Si sucede, es porque yo estaba así, si hoy se acabó, se acabó. Es que cada vez estamos más disponibles en términos de
Estamos cada vez más disponibles para el instante presente porque sabemos que así es como es la verdad en este escenario teatral y así es como somos libres. Como se ha dicho, no es solo una libertad interior o incluso exterior, es una libertad que se nos da, que se nos concede y sobre la que también resuena cada vez más fácilmente. Y sin embargo, estamos completamente allí. No estamos en un sueño, no estamos en una proyección, en quimeras. No, somos perfectamente conscientes de la vida cotidiana, de la relación padre-hijo. Pero se experimentan con menos peso, con más ligereza. Hermana. Y con respecto a la palabra ligereza, a veces siento que me voy a ir volando y me esfuerzo por mantenerme alejado, es decir, por quedarme, no volar, quedarme quieta, aquí es donde todo sucede, por supuesto. Algo más que decir. Y por supuesto, notamos que cuanto más estamos en este estado y luego nos escuchamos los unos a los otros, más sentimos, para quienes sienten, lo que está sucediendo, que mira, no hay necesidad de estar inmóvil, de estar en meditación, de orar. Está en el aire, está en el espacio. Está justo ahí. Es palpable. Es algo que es realmente palpable. Es como si hubiera otra densidad de espacio. Además, todo el espacio no solo lleva la inteligencia de la luz, la matriz crística como se le llama o la matriz de la libertad, sino que lleva la buena nueva. El espacio es portador de la buena nueva y el tiempo presente es portador de la buena nueva y del tiempo cero. Hacemos lo que hay que hacer, vivimos lo que hay que vivir y nos damos cuenta de que es mucho más fácil aunque haya obligaciones, aunque haya dificultades. Todavía llegamos a esta palabra de aceptación. No sabemos lo que estamos aceptando. Como dije, es un principio de aceptación. Esto no significa que debamos permanecer de brazos cruzados. Hermana. Un de ser se convierte en un de ser. Sí, sí. Hermana. No puede ser de otra manera. No. Y una vez más, cada vez más, lo vemos independientemente de cualquier prerequisito energético, vibratorio o de otro tipo. Entonces, no es un problema de conciencia, de supraconciencia. Es un problema de sí, del instante presente, de lucidez, de presencia porque es cuando estamos presentes, en lo que está, y cuando también aceptamos que no podemos cambiar nada. Como dijo Bidi, repitió docenas de veces. Todo lo que debe suceder, sucederá sin importar lo que hagamos, todo lo que no debe suceder, no sucederá sin importar lo que hagamos. A partir de ahí, bueno, ese es el verdadero alivio. Y todos nos damos cuenta, los dos, que tan pronto como dejamos ir algo que nos perturba, ya sea el cuerpo, ya sea en nuestras vidas, así como por arte de magia las cosas se ablandan. Se ablandan y realmente se resuelven. Solo hay cosas que todavía se valorarían por una razón u otra, sin ningún juicio, que podrían ser dolorosas. Así que, por supuesto, a veces también lo decía Abraham, estaba hablando, una vez más, de la cristalización colectiva para asumir el sufrimiento de la humanidad. Sí, es real. Pero incluso eso con la intensidad de la luz, con la intensidad de la experiencia, puede ser resuelto. Se resuelve solo. Todos los terapeutas, bueno, muchos terapeutas de hecho, cualquiera que sea su campo de especialización, son conscientes de ello. Incluso las personas que trabajan con medicamentos alopáticos, tan puro y duro como la química, son conscientes de ello. Es decir, por ejemplo, lo que se conoce como diagnóstico médico, ocurre espontáneamente. Tenemos el conocimiento de que, son médicos, pero no necesitamos pensar en ello. Es como si hubiera una intuición asombrosa, pero no es del todo intuitiva. Una recepción es también una resonancia para el otro. Lo sabemos. No sabemos por qué lo sabemos, pero lo sabemos. Y no podemos equivocarnos. La noción de cometer errores ya no puede existir. Son solo experimentos. De ahí, por supuesto, ¿qué lugar le queda en la vivencia para el bien y el mal? Esto no significa que el bien y el mal no existan en el escenario del teatro, lo vemos todos los días. Pero esa es la solución. Es decir, cuando permanecemos en este presente, en esta humildad, en esta sencillez, cualesquiera que sean nuestras actividades, nuestros conocimientos, nuestras ocupaciones, bien, las cosas se hacen más fáciles. Son muy fáciles de hacer. Y el que hoy dice no, es demasiado complicado, pero significa que él es el que es complicado. No es la vida la que es complicada, somos nosotros los que lo somos.
Como dijo Nisargadatta, si quieres ser feliz, no desees lo que no necesitas. Solo apégate a lo que tienes. Si eres rico, eres rico. Si eres pobre, eres pobre. Pero eso no significa que no puedas vivir. Al contrario, así es como encontramos la vida. Y eso, como todo ha sido escrito aunque mucha gente aún lo dude, es necesariamente lo que hemos elegido. Y aceptar esto incluso en el más grande de los sufrimientos es ya una superación del sufrimiento y ya una transformación. Y parece cada vez más lúcido. Así que, por supuesto, en el curso de nuestra vida, bueno, solo podemos notar esta mayor alegría, este mayor, no el goce, sino casi, el de estar allí. Porque sabemos que estamos en el lugar correcto. No nos hacemos más preguntas, ¿por qué somos así?, sobre el posicionamiento, sobre una posible elección. De hecho, seguimos las líneas que solíamos llamar menos resistencia o fluidez de unidad, es lo mismo. Y todo se adapta y ajusta por resonancia. No estoy hablando de la resonancia de ágape, estoy hablando de la resonancia en absoluto, lo que se llama resonancia. En el sentido exacto del término a nivel físico, la resonancia está reemplazando la relación, la comunicación que se producía de persona a persona, ya que no hay nadie allí. Y es un alivio pero inmenso, 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 para la mente, para las emociones, para el cuerpo, para la vida. Hermana. Todavía no entiendo realmente lo que significa, no hay nadie allí. Así que, hermana. Es decir, todavía no puedo llegar a la, no pasa nada. Está bien. Está bien, ya vendrá. No es comprensible, no, es la vivencia lo que es la comprensión. Hermana. Eso quiere decir que aún no he llegado. No se trata de que suceda, en esta etapa de lucidez. No puedes hacerlo, ya estás ahí. Hermana. Ya lo estás haciendo. Simplemente, entender es ponerse en forma. Pero ponerse en forma es la vivencia que te lleva allí. Cuanto más se integre, y se inserte en este instante presente, más claramente se le aparecerá. Ya lo traduces muy bien diciendo que estás obligado a amar porque no es una obligación moral, es porque es tu naturaleza. ¿Lo ves? No puedes hacer la diferencia dependiendo de los encuentros, dependiendo de la gente, a veces vas por tu camino como todo el mundo cuando hay algo demasiado que asimilar en este momento. Pero jamás hay violencia, nunca hay rechazo, jamás hay juicio. Entonces, cuando digo que no hay nadie, cuando digo que somos la inteligencia de la luz, cuando hay esta resonancia que se establece en todo lo que hacemos y no solo en las resonancias de ágape o en estas cosas, sino en la vida diaria, cuando entramos en esta resonancia, el otro, como ellos dicen, somos nosotros. Él es realmente nosotros. Está en una forma diferente, tiene una historia diferente, tiene una energía diferente, tiene un resplandor diferente y, sin embargo, esta diferencia se atraviesa, porque es solo una apariencia. Por eso dije, religiones, razas, ¿qué significa eso? Hoy, más que nunca. Así que, por supuesto, todavía hay algunos que están arqueados porque todavía dependen de ciertas creencias. Pero, ¿qué quieres que el ser que hoy es libre adopte como creencia? ¿En qué va a creer? En la vida, eso es todo. Y es una gran libertad. Eso es lo que llamamos ser libre de la persona. La persona estará allí hasta el último minuto de su último aliento. Pero esa persona se ha vuelto transparente. Eso no significa que seamos santos. Esto no significa que seamos místicos, que nos refugiamos en una cueva o en un mausoleo para evitar el mundo. No. Estamos en el mundo, somos el mundo. A partir de ese momento, también nos damos cuenta de que cualquier cuestionamiento sobre el mañana, como dijiste, en el estado en que te encuentras, o sobre el mañana en un nivel espiritual, el cielo, el infierno, no significa nada. Estas son creencias. Estas son cosas que hemos adoptado por moralidad, por fe, por el deseo de Dios, pero que no resisten a nuestra humanidad renovada. Hermana. Sí, y este bienestar en lo permanente en el que nos encontramos, si el paraíso existe, pero esto es el paraíso. Estamos en ello ahora. El paraíso es el corazón del corazón. Hermana. Eso es. Somos con todo este amor, con toda esta apertura, con toda esta alegría casi permanente, diría yo. No necesito otro paraíso. Eso es el cielo para mí. El miedo a la muerte, por supuesto, es completamente evidente.
La noción de volverse dimensional o no, también se extingue totalmente. No hay un mañana. No hay ningún ayer. Esa era la estructura de la persona, esa era la estructura de la historia y lo que nos contaban. Pero cuando descubres la verdad, todo se rompe. No es que estemos luchando. Realmente desaparece de nuestra estructura de memoria, de nuestra estructura cerebral. No quiero volver a hablar de neurociencia, pero eso es exactamente lo que es. Así que, por supuesto, utilicé las palabras que tenía en mi vocabulario cuando hablaba de aceptación, acogida, travesía. Otros pueden usar otras palabras, pero todos describimos lo mismo. Y sobre todo, nos encontramos de nuevo. Eso es lo fantástico, sea cual sea la religión, sea cual sea la raza, sea cual sea la cultura, en la misma vivencia. Y a partir de ahí, solo puede haber fraternidad. ¿Qué más quieres que haya? Y verás, y ya estás viendo, que las cosas se están organizando. Todas las personas que han organizado reuniones, incluso si han tenido trabajo a veces, porque hay que trabajar. Pero ya está hecho. Y eso incluso, lo que podría llamarse lo inesperado, como algunas personas han vivido esta mañana, se convierten en oportunidades para reírse. No es una pérdida de tiempo. Por el contrario. Es una forma de estar aún más en alegría. Y se está volviendo más y más constante. Cuanto más, diría de una manera ligeramente vulgar, menos pucheros pones por cualquier razón, más feliz eres y más sonríes. Creo que ayer fue Inolwaden quien habló de la sonrisa en sus labios. No puedes evitar sonreír. Bidi también habló de ello. Sí, cuando miras a Bidi en ese momento, siempre tenía esa sonrisa en la cara. Y por supuesto, para el ego es muy desagradable cuando alguien sonríe así sin ninguna razón. Pero nos reconocemos a nosotros mismos cuando sonreímos. Realmente nos reconocemos. Así que no te hagas la pregunta de que no hay nadie allí porque has encontrado el grial como dicen. Esta instantaneidad. El grial es el tesoro que, el corazón del corazón, has encontrado la verdad te ha encontrado y vives la verdad. Todo lo demás, mañana, pasado mañana, Dios, no Dios, sea alguien o nadie, no cambia nada. Pero a nivel de observación, es realmente el atravesamiento y la trascendencia del ego. Es decir, el ego ya no tiene peso. Hermana. Con respecto al miedo a la muerte, te conté lo que viví cuando sentí el estado de debilidad y estaba en el baño, etc. Sí. Hermana. Y yo quería volver a mi cama y pensé. Vamos Leila, encuentra la fuerza despacio, despacio y despacio y te reunirás. Y en mi cabeza, hay una vocecita que dice. Tal vez vas a morir. Y la otra voz le dijo. Sí, pero no importa si te vas a la cama, te acuestas, si eso pasa, pasa. Creo que tuvimos una hermana que pasó por esto esta mañana. Hermana. Así son las cosas. Así son las cosas. No más miedo, eso es normal. Eso es normal. Hermana. Eso es. Es un paso como cualquier otro. Por eso lo viví. Por supuesto, esto es totalmente lo contrario del enfoque espiritual. Esto es totalmente lo contrario del enfoque. Es incluso totalmente opuesto a todas las creencias de cualquier tipo de religión. Pero es la verdad. Además, nada de esto puede sostenerse. No hay ningún karma que se sostenga, no hay religión que se sostenga, como dije, tampoco hay raza, no hay sexo que se sostenga. Esto es evidente incluso en las relaciones hombre-mujer. Nos consideramos sobre todo como un ser humano en la relación. No damos prioridad al sexo ni a nada más, ni a ningún estatus en absoluto. Realmente existe esta transparencia. Y eso, si somos lúcidos y todos somos lúcidos aquí, solo podemos verlo. Hermana. ¿Y la autosatisfacción? ¿Te sientes llena, satisfecha? Sí, sí. Hermana. ¿Estás bien como estás? Ya no necesitas nada. Eso es correcto. Vincent, hermano. Sí. ¿Puedes volver a hablarnos del canto de las ballenas? ¿Cómo lo percibieron los científicos? ¿Qué aspecto tiene? Así que no lo saben. Simplemente notaron que en agosto de 2009, la frecuencia, los sonidos, los tonos que emitían en particular las ballenas jorobadas y rorcuales, las verdaderas ballenas jorobadas, es decir, las ballenas que se zambullen con sus colas. No estoy hablando de los calderones, que no son ballenas, han notado esto. En otras palabras, el canto de las ballenas ha cambiado, se ha vuelto más y más grave como decía.
Por supuesto, sabemos que el canto de las ballenas afectará muchas cosas. No es solo una forma de encontrarnos. Pasan, como dijo Fahrenheit, códigos de luz, son códigos de vibración, códigos de apertura un poco como los códigos Oder y Misal de Metatron hace 10 años. Hay una especie de sinfonía y armonía que se genera. El canto de la ballena ha cambiado porque la vida está cambiando. Hoy, como se ha dicho, tendríamos que estar realmente ciegos para no querer ver, para ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, en la sociedad, en nuestra familia, en las empresas, en la educación, en todas partes. Es algo que es real. Eso no significa que todo el mundo lo haya vuelto a ver, por supuesto. Pero hay muchos de nosotros, viviéndolo y viéndolo. Así, el canto de las ballenas cambió en agosto de 2009. Se ha vuelto cada vez más grave año tras año. Así que no pude darte los detalles de las frecuencias que cambiaron porque no las recuerdo. Pero en realidad, sabemos que las ballenas son las guardianas del sueño de la creación, son las grandes madres geneticistas. Y por supuesto, habiendo presenciado el fin de la anomalía primaria, cantaron desde el 2009 al final de las bodas celestiales, para aquellos que siguieron, el anuncio de la liberación de la Tierra. La liberación de la Tierra, les recuerdo, tuvo lugar de todos modos, hace algunos años. El núcleo cristalino de la Tierra, había sido liberado en octubre o noviembre de 2011, hace 8 años. Y hoy, estamos presenciando en vivo y en directo, diría yo, nuestra propia liberación de la idea de ser una persona y tener algo que mejorar. Sabemos que en el instante presente, pase lo que pase, aunque sea difícil, si lo aceptamos, todo es perfecto. Pero lo más importante son las resonancias. Hay que cuanto más entras en resonancia, y no estoy hablando solo de ágape y resonancias espaciales, y cuanto más resuene en tu vida con los individuos que conoces, conocidos o desconocidos, más fácil será para ti en tu vida. Cuanto más seguro estés de quién eres y de lo que estás viviendo. Además, puedes notar que cada vez hay menos preguntas sobre lo que está pasando. Cada vez somos menos capaces de programar. Por supuesto, para un reencuentro, la programamos con varios meses de antelación. Pero si me dices, mañana vamos al cine, no puedo. Estoy en el instante. Así que, cuando se trata de una reunión con otras personas, sí, las programaremos, tal y cual fecha, y seguimos esta intención inicial. Pero jamás es un esfuerzo, aunque haya mucho trabajo por hacer. Siempre es una gran alegría. Y la recompensa por esta resonancia, además, es la resonancia con la vida, con el espacio, con el otro y vienes esta alegría y esta libertad. Es una especie de éxtasis en sí mismo. E incluso diría que es mucho más intenso que las experiencias de éxtasis o íntasis. Es mucho más intenso que lo que he vivido en otras dimensiones porque realmente lo he vivido. Y he vivido y explicado esta noción del absoluto, que existe esta desaparición cuando estás al borde del ser y del no ser en el cuerpo pero también fuera del cuerpo. Ya he pasado por eso. Pero lo que estoy viviendo allí es mucho más agudo porque sucede en la conciencia ordinaria y no en otro lugar o en el corazón del corazón, sucede en toda la vida. Y desde allí, bueno, cuando lo ves, bueno, solo puedes ver los cambios que están ocurriendo y ciertamente no intentas oponerte a ellos. Incluso vas con ellos. No hay nada más que buscar. Nos han encontrado. Nos encontramos de nuevo. Esa es la buena nueva. Este es incluso el evento, aunque haya eventos que correspondan al nivel del nivel de creación, pero al límite hablo de él porque estoy interesado en él pero no le doy más valor del que estoy viviendo. Me interesa por curiosidad porque me muestra el tipo de sincronismo total entre lo que estoy viviendo y lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo en la Tierra y en el cosmos. Ya hablamos de esto, no quiero repetirlo, pero eso ni siquiera es lo más importante. Así que, en efecto, la curiosidad, bueno, cuando tienes curiosidad, miras lo que está pasando. Y, hoy más que nunca, esta noción de aquí y ahora, del instante presente, el instante presente es presencia. No te hagas la pregunta de la ausencia, o del no ser, inevitablemente seguirá a eso. Personas que todavía se preguntan sobre lo absoluto, ¿lo he conseguido o no? No te preocupes por eso, solo sé como dices en este instante presente, vive lo que tienes que vivir, y ahí es donde tendrás toda la satisfacción. Y además, ya no podemos hacer preguntas.
Sucedió que lo viví hace muchos años, así que estoy hablando de ello, pero al final no haría ninguna diferencia. Lo que es realmente transformador, lo que es realmente resiliente, lo que es realmente asombroso es el instante presente. Si estás en el instante presente, real y concretamente, sinceramente, ya no puedes ser afectado por nada. Y cuidado, cuando digo que no puedes ser afectado por nada, no significa que estés sin emociones, sin mente, solo significa que no puede desestabilizarte. Hay una especie de captura de esta alegría desnuda, de esta resonancia, que te hace saber, como siempre he dicho, que solo puedes reconocerte a ti mismo. Es un reconocimiento, este reconocimiento es total. Así que, por supuesto, lo hemos vivido, por ejemplo, lo tendremos mañana, sin duda, cuando Faame intervenga con el lenguaje de origen de grandes madres geneticistas, donde no hay una sola emoción, ni una sola, sino que también hay una especie de resonancia aún más fuerte que se hace, que perfora aún más, que atraviesa el personaje aún más en el escenario, ¿eh? Pero lo que debemos recordar es que este estado natural es algo que es tan natural como puede ser y que solo podemos reconocer. Y realmente pone fin a la angustia, realmente pone fin al cuestionamiento. No hay más preguntas. Puede haber curiosidad, sí, por supuesto, pero no puede haber duda. En el momento actual no hay duda. Si todavía hay una pregunta dentro de ti, significa simplemente que no aceptas plenamente lo que eres, que sigues buscando el mañana, en otro lugar que no sea donde estás. Y eso va para todo, absolutamente todo. Hermana. Incluso cuando un evento no muy agradable sucede en tu vida diaria, ya no hay más este gran sufrimiento, ya no hay más eso. Tal vez haya alguna molestia. Hermana. Un poco, sí, pero pasa muy rápido, no se queda, para decir y repetir, y recuerda, no, ya no hay más de eso. Sí, lo reconoces, está ahí, y pasa, no hay esa gran carga emocional de sufrimiento, de dolor, no. Es realmente una trascendencia, es decir, el personaje está siempre ahí, hasta el fin de los tiempos, pero ya no es el mismo, ya no es el mismo. Todo lo que era saliente, todos los rasgos de carácter, diremos, de la personalidad, son como redondeados, todo se redondea, todo se vuelve menos agotador. Todos hemos vivido situaciones en las que nos hemos sentido exhaustos luchando, buscando soluciones, como nos han dicho, deja que las cosas te lleguen. Acepta dejar que las cosas vengan a ti porque ya están ahí, ya ves, y eso, no necesitamos palabras complicadas, es la vida la que siempre nos muestra. Y una vez más, es el estado natural, es decir, como siempre he dicho, solo podemos reconocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué reconocemos? El que se haría esta pregunta, bueno, no entendía, cuando nos reconocemos a nosotros mismos, simplemente significa que estamos en esta evidencia, en esta facilidad, lo que no significa que la vida sea fácil, nuestra vida a veces puede ser difícil, puede haber cosas que resolver, cosas que acomodar, pero, como ya dijo, no se llevan todo el espacio. El espacio está lleno de buenas nuevas, está lleno de esta buena nueva, está lleno de esta alegría, es simplemente porque tal vez todavía tenemos cosas que pasar o tal vez por algunos de los elementos que están sufriendo. En otras palabras, nada en nuestra historia, nada en nuestra estructura física, emocional, mental, psicológica, causal puede alterar lo que somos. Ya no tiene sentido. Y todos estos argumentos relacionados con el pasado, con la retribución, con el castigo, ya no significan nada, nada en absoluto. Además, sabemos muy bien que si lo intentamos, bueno, no es posible, es decir, salió de nuestras cabezas. Las nociones de un dios vengador o un dios gratificante o un karma que te recompensa, es una herejía, concierne a la persona, pero la persona que somos hoy no tiene nada que ver con la persona de ayer. Es muy fácil para todos ver esto. Hermana. Una persona en la verdad. Todo el mundo se duerme. Hermana. Este es el efecto de la MAM. ¿Es el sueño o la resonancia lo que hace eso? Hermana. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Terminamos en 12 minutos, así que eso es todo, no nos iremos a la cama muy tarde. ¿Algo más que decir? Lo que también me interesa es que, antes, solíamos publicar muchos testimonios de personas que vivieron esta apertura, ahora publicamos menos, ¿por qué? Simplemente serían testimonios de vida.
Ahora, ya que todos estamos experimentando lo mismo, y el entorno está cambiando, pero sabemos muy bien, aquí como en otras partes, que cuando vivimos esto, todos estamos viviendo la misma cosa, cualquiera que sea nuestra vida, cualquiera que sea nuestra edad. Son los mismos ingredientes, es el mismo resultado. Hermana. Yo diría que en este encuentro estamos más en el compartir la alegría, la verdad, la simplicidad, que en el testimonio. Así es como me siento al respecto. Para todos los antiguos, ya no es una enseñanza. Hemos vivido, hemos recibido lecciones importantes que nos han permitido llegar hasta allí, pero hoy no se trata de enseñar nada. Lo cual no impide, por ejemplo, que si quiero enseñar sobre los cristales, ya que era mi especialidad, de entrenar sobre los cristales, pero incluso en estas circunstancias, me di cuenta, digo que como hice un entrenamiento de cristales no hace mucho tiempo, me di cuenta de que incluso en estas circunstancias, la alegría era predominante. Por supuesto, hay conocimiento, desarrollo de sentimientos, comprensión para adquirir, pero es diferente, es decir, hay una forma de ligereza para las personas que no vinieron a una reunión de Ágape, que en realidad eran terapeutas, personas que se preocupan, querían aprender. Pero nosotros aprendemos, incluso cuando ellos aprenden, con una nueva ligereza. No es imprudencia, no es, otra vez, ser de la nueva era o ser completamente evanescente, no, estamos completamente allí. Así que realmente hay, creo, una verdadera transformación de lo que llamamos personalidad. Así que, bueno, no voy a entrar en eso ahora, solo nos quedan unos minutos, pero sepan que lo que llamamos la hormona de la alegría es la oxitocina, a la derecha, hasta ahora la personalidad está ligada a una mezcolanza de algunos neurotransmisores, a algunas actividades a nivel neural, a nivel cerebral, que conducen a clasificaciones, a las que se les llama temperamentos. He trabajado mucho en esto, pero hoy el temperamento ya no soporta esta alegría, y esta alegría se está transformando por sí misma. Actúa, como hemos dicho, redondea los ángulos, nos pone en disponibilidad, al otro, a uno mismo, nos pone en el instante presente, y no hay posibilidad de escapar de eso. Además, como dijiste, en cuanto nos escapamos, nos sentimos mal. Hermana. Es esta alegría la que se convierte en temperamento. Sí, claro, a eso me refería con los neurotransmisores, es que antes, si tenías la dopamina como principal neurotransmisor, eras un temerario, buscabas algo nuevo todo el tiempo, si tu principal neurotransmisor es la serotonina, siempre estabas en comportamientos de evitar el sufrimiento y el miedo al sufrimiento. Hoy en día, muchos hermanos y hermanas viven con otro neurotransmisor predominante, la oxitocina, que ha sido llamada la hormona de la alegría o felicidad, es también la hormona de la felicidad. No tiene nada que ver con otros tipos de neurotransmisores que están ligados, por ejemplo, al tercer ojo, que se llaman epifisina, es una hormona secretada que afecta a los ritmos del sueño, pero jamás, la epifisina, la cual, te dará unas visiones absolutamente increíbles, pero jamás te sentirás cómodo con eso, porque no hay alegría en ello. La oxitocina, por otra parte, emite en esta alegría, la mejor secreción de oxitocina en un ser humano es cuando una mujer está amamantando. Cuando una mujer amamanta a su bebé, la oxitocina sube, está en osmosis con su bebé, los hombres no lo saben. Pero es el mismo sentimiento, es el mismo sentir, es este estado de resonancia. Incluso si una madre puede fusionarse con su bebé, la palabra que corresponde ya no es comunicación. Para que haya comunicación, también debe haber un transmisor, un receptor, Allí hay una resonancia, y en la resonancia hay un reconocimiento, y este reconocimiento, se hace a través de todas las máscaras, todas las apariencias, y realmente nos hace vivir el corazón. Pero ¿qué corazón? No tu corazón ni el mío, solo hay un corazón, solo hay una conciencia. Así que, por supuesto, hermana, el corazón de la unidad, el corazón del uno. Sí, por supuesto, solo hay una vida, y todos somos esa vida, a pesar de las diferencias, a pesar de las apariencias, a pesar de las culturas. Es realmente algo que es mágico, porque lo vemos cada vez más, y no solo en los llamados ambientes espirituales o energéticos o de moda, sino que realmente lo vemos en todas las ocasiones. Si somos realmente honestos, es una cuestión de honestidad, no es una cuestión de inteligencia, ni de perspicacia, ni de intuición, ni de sensación, bueno, solo podemos ver eso.
Y por supuesto, como hemos dicho, bueno, libera tensiones de manera general, libera incluso lo que se llama causalidad, la necesidad de causa, la necesidad de comprensión, como dice Vidi, la comprensión se vive, nunca puede ser intelectual, eso es lo que también dijo cuando estaba encarnado, todo el conocimiento es solo vanidad e ignorancia, por no hablar del conocimiento esotérico, ¿eh? Entonces, para alguien que tiene mucho conocimiento, por el contrario, lo usamos, y quien no lo tiene, bueno, es lo mismo, vive la misma resonancia, Simplemente, bien, cuando tenemos un discurso, cuando hemos vivido, cuando tenemos un cierto tipo de profesión, bien podemos usar eso también, no plantea un problema, pero ya no se nos considera así, porque hemos puesto al frente, como dijo Omran Mikhail Ivanov, hemos puesto al amor delante de eso, hemos puesto al amor dentro de él, hemos puesto al amor entre el uno y el otro, y en ese momento es muy evidente que es allí donde nosotros mismos nos reconocemos. Y aquí, todos los escenarios caen, de cualquier futuro, de cualquier dimensión. No hay nada en que convertirse, no hay nada que adquirir, solo hay que darse a uno mismo. Y no hay otra manera. Así que lo llamamos sacrificio por un tiempo, pero yo no lo llamo un sacrificio, ni siquiera un sacrificio, es un don, es un don, es un don total. Podría aparecer como un sacrificio desde el punto de vista del yo, del orgullo espiritual, de la persona, pero cuando lo ves, estás obligado a darte cuenta de que este sacrificio, esta resurrección, si no es un don, no puede ser considerado más que un don, y es un don, un tesoro inestimable, y mejora cada día, cada minuto, en cuanto estamos en resonancia, cuando nos damos a nosotros mismos, porque la vida es un don y ya no nos hacemos ninguna pregunta, ni la espiritualidad, ni la religión, ni la energía, ni nada, no significa que no vivamos las energías, porque la mayoría de nosotros aquí las sentimos, las vivimos, pero también las atravesamos, las atravesamos de la misma manera que atravesamos las penas, atravesamos los acontecimientos, con la misma agudeza, con la misma presencia, y también cada vez más con la misma facilidad. En otras palabras, cada vez es más fácil, incluso si nuestras vidas personales son difíciles. Y la aceptación es eso, la resiliencia es eso. Y por supuesto la resiliencia, para algunas personas, bueno, hay que caer al fondo del agujero, sabemos muy bien que durante ciertas enfermedades, durante ciertos eventos extremadamente serios en la vida, la gente encuentra la resiliencia. Hermana. Y adquieres un cierto nivel de sabiduría, por ejemplo frente a las situaciones que se te ofrecen, sean cuales sean, buenas o menos buenas, no necesitas pensar, no piensas, no buscas una solución, la situación se presenta, y la solución, al mismo tiempo, está ahí, y con sabiduría, así, espontánea, natural, no piensas, no. Nos volvimos sabios sin quererlo realmente. Hermana. Eso es. Nos hemos convertido en lo que somos, es decir, en este amor. Hermana. Jinlut, ayer, con Vidi, quise hablarle de la alegría de esta niña que tengo, y me di cuenta de que mis palabras eran planas, no podían traducir lo que estaba viviendo, así que simplemente le dije. Tú sabes lo que estoy viviendo, te ofrezco mi alegría y mi amor. Hermana. Y luego te ofreció lo mismo. Hermana. Sí, me lo ofreció, eso es todo. Pero de repente me di cuenta de que no podía encontrar una palabra para decir por lo que estaba pasando. Bueno, sí, nosotros, yo pongo palabras en él, tratamos de poner palabras en ello para aquellos que escuchan, que oyen y que resuenan, pero de hecho, en algunos casos, ¿qué es lo que quieres encontrar como una palabra? En cualquier caso, sí, porque estamos en satsang, pero cuando lo veo todos los días, tampoco busco palabras, lo vivo. Hermana. Y las palabras son planas. Hermana. Y las palabras también son engañosas. Pensé que diría estas palabras, pero ahora no, tenía un significado diferente. Sabes que siempre hay, en la comunicación, lo que se dice, lo que tú dices, y lo que los otros oyen, y especialmente lo que los otros entienden, tú eres responsable de lo que dices, pero no eres responsable de lo que los otros oyen o entienden. Hermana. Lo que el otro oye y entiende depende de su nivel de despertar, sí, esta noción de apertura. Hermana. No puede recibir, comprender, que su nivel de conciencia le permite, en el momento de, hermana. Y por lo que está pasando. Hermana. Eso es. Eso es lo que estaba diciendo, la resonancia no es comunicación,
verbal o no verbal, por cierto, que hay comunicaciones que no son verbales, ni energéticas, ni vibratorias, la resonancia es reconocimiento. Hablamos de ello en el satsang, que todavía no ha sido liberado en relación a las moléculas, cómo funcionan las hormonas, a nivel celular, no es un problema de llaves entrelazadas en absoluto, es un problema de resonancia. Es una emisión de luz, lo sabemos. Las nociones de fotones que ocurren en el ultravioleta, y supongo que con toda seguridad, encontraremos en lo que yo llamo resonancia, que ya no es comunicación, fotones en el ultravioleta que realmente se emiten en lo que se llama corazón a corazón, que se llama ágape, eso es exactamente lo que es. Tal vez lo cerremos porque muchos de ellos parecen tener sueño. Hicimos una hora. Así que, buenas noches a todos. Hermana. Es emocionante. Así es emocionante. Nos vemos pronto. A través de Jin Lucayon. Les Transformations. Traducción al español. LMF.